Hay momentos en que la política uruguaya se detiene y nos obliga a mirar de frente lo que preferiríamos dejar en un segundo plano. Uno de esos momentos llegó desde Artigas, con un puñado de condenas judiciales que deberían haber sacudido los cimientos de la administración departamental, pero no ocurrió así. O al menos no ocurrió como muchos esperábamos. Pablo Caram fue condenado por la justicia a 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar delitos. Por su parte, Valentina dos Santos recibió una condena de 6 meses de prisión, también en régimen de libertad a prueba por usurpación de funciones. Ambos aceptaron las imputaciones en procesos abreviados. Quiere decir entonces que reconocieron los hechos y aceptaron las consecuencias penales. Y no estamos hablando de sospechas, ni de operaciones políticas, ni siquiera de versiones encontradas. Estamos hablando de sentencias firmes, de delitos cometidos en el ejercicio o en los bordes de la función pública. Y eso, en cualquier país con tradición republicana, debería marcar un antes y un después en la vida institucional de un departamento. Pero en Artigas ese antes y después no llegó. O llegó de una manera muy particular. El espacio político que gobernó la intendencia durante la gestión de Caram no desapareció, ni mucho menos. Emiliano Soravilla, que había sido director de Recursos Humanos y luego secretario general de la intendencia en aquel periodo, se convirtió en el candidato de ese mismo sector y antes de los comicios ya había anunciado públicamente que si ganaba, Valentina dos Santos sería su secretaria general. Aquí no hubo ambajes ni medias tintas. Lo dijo con claridad, asumiendo el costo político de la decisión. Pues bien, el hombre ganó las elecciones y cumplió su palabra. Hoy, dos Santos ocupa el segundo cargo jerárquico de la Intendencia de Artigas y está literalmente en el corazón de la toma de decisiones. Maneja presupuesto, maneja personal, agenda política y relación con los demás poderes del Estado. Es, en definitiva, y en los hechos, la mano derecha del intendente. Y en realidad hay quienes dicen que es quien ejerce la función de intendente. Pablo Caram, por su parte, el exintendente condenado, tampoco se fue a su casa a reflexionar en silencio. Recientemente fue designado al frente del SECOED artiguense. Quiere decir, ocupa un cargo de confianza en la estructura del Estado, con responsabilidad directa en la gestión de emergencias y recursos. No es un puesto simbólico ni decorativo. Tiene peso y decisión. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y pensar con claridad, sin apasionamiento ni militancia. Jurídicamente es posible que una persona condenada vuelva a desempeñar funciones públicas. La ley no lo prohíbe en todos los casos. Y la sentencia incluyó una inhabilitación expresa. Y si esta no lo expresó, el camino está habilitado. Y quien defiende esta decisión, como hizo el propio Soravilla, sostiene que dos Santos cumplió su condena, que la justicia no le impidió trabajar en el Estado y que corresponde dar lugar a la reinserción social. Todo eso es cierto, desde un punto de vista estrictamente legal, claro. Pero la política no se agota en lo legal. La política también es ética. Y ahí el asunto se vuelve bastante más incómodo. Porque una cosa es reinsertar a una persona en la sociedad, darle un empleo digno, permitirle reconstruir su vida, no estigmatizarla para siempre. Eso es lo que cualquier sociedad civilizada debe hacer. Pero otra cosa muy distinta es devolverle poder público. Y no cualquier poder, sino poder político, poder de decisión, poder sobre los recursos de todos, poder sobre el personal, los contratos, las prioridades y el rumbo de un departamento entero. La función pública no es un empleo cualquiera, es una responsabilidad que implica un nivel de confianza extraordinario. Cuando un ciudadano entrega su voto, está depositando en esa persona la administración de lo común,
Y cuando esa persona ha sido condenada por un delito vinculado al funcionamiento del Estado, esa confianza se quiebra. No se recupera con el simple paso del tiempo ni con el cumplimiento mecánico de una pena. Pensemos en el ejemplo cotidiano, ¿no? Si un cajero de banco es condenado por apropiación indebida, ¿alguien espera que al salir de prisión lo vuelvan a poner detrás de una ventanilla con acceso al dinero de los clientes? Yo estoy seguro que no. Y no porque no tenga derecho a trabajar, sino porque el puesto requiere una confianza que quedó dañada. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente con un cargo político? ¿Por qué un intendente o una secretaria general merecen un estándar más laxo que un cajero? No se trata de castigar 2 veces. Se trata de entender que la política tiene una dimensión ejemplar. Los cargos públicos no son premios, no son botines ni herencias familiares, son puestos de servicio que exigen una conducta intachable, o al menos una conducta que no haya sido reprobada por la justicia. Y aquí aparece otro argumento que suele escucharse en estos casos. Lo votó el pueblo. Es cierto, la democracia es soberana, pero el voto popular decide quién gobierna, no decide qué está bien y qué está malo. El voto no es un certificado de inocencia moral y tampoco es un borrador de antecedentes penales. Una elección puede legitimar un gobierno, pero no puede blanquear una condena. Porque si aplicáramos esa lógica, cualquier político condenado podría presentarse nuevamente, ganar unas elecciones y considerar que su pasado quedó perdonado. Y eso ya no es democracia, eso es una deformación de la democracia. Es confundir la voluntad popular con un cheque en blanco. Y lo que ocurre en Artigas, infelizmente, no es un caso aislado, es parte de un patrón más amplio que debería preocuparnos como sociedad. Cuando la política se vuelve un círculo cerrado, donde los mismos nombres vuelven una y otra vez sin importar lo que haya ocurrido, la ciudadanía comienza a sentir que su voto no cambia nada, que las estructuras son más fuertes que las personas. Siente que la justicia puede condenar, pero el poder termina perdonando. Y esto es un peligro. No tanto el del delito en sí mismo, que ya es muy grave, sino la normalización de esa dinámica. Que un condenado o una condenada vuelvan al centro del poder sin que eso genere un escándalo, sin que la sociedad se indigne, sin que los partidos políticos tomen distancia. Eso es lo que corroe la confianza institucional. No estoy diciendo que Los Santos y Caram deban ser perseguidos de por vida. No estoy pidiendo que se les niegue todo derecho. Simplemente estoy diciendo que la política no puede ser indiferente a una condena penal. Estoy diciendo que cuando un condenado, o sea, un delincuente, porque convengamos, quien comete delito es delincuente, y tanto Caram como Dos Santos son delincuentes, ocupa un cargo de semejante jerarquía, el mensaje que se envía es peligroso. Da igual lo que hagas. Si tenés peso político, siempre hay una puerta de regreso. Y eso en el largo plazo destruye la credibilidad de todo el sistema. Por eso la pregunta que flota sobre el departamento de Artigas es tan simple como incómoda. ¿Cambió realmente la forma de gobernar? ¿O solo cambió el nombre en la puerta del despacho? ¿Hay un nuevo rumbo? ¿O es el mismo equipo con otro rótulo? Ojo, que acá no estoy tratando de demonizar a nadie. Trato de exigir coherencia. De recordar que la política no es un negocio familiar ni una carrera de obstáculos donde lo único que importa es llegar. La política es ante todos un servicio a los demás, y quien ha sido condenado por delitos en el ejercicio de ese servicio, o sea, delincuentes, debería tener la grandeza de dar un paso al costado, al menos por un tiempo, para que la institución se recupere y la confianza se reconstruya. Pero en Artigas no ocurrió eso, ocurrió todo lo contrario. La condena se convirtió en un trámite, el cumplimiento de la pena se convirtió en un requisito burocrático y el regreso al poder terminó siendo un acto de normalidad.